El Banco Central del Paraguay dará a conocer el resultado de la inflación correspondiente al mes de agosto del 2025. A cargo de la presentación estará Guillermo Ortiz, director del Departamento de Índices de Precios. Para ello, en primer lugar, vamos a repasar un poco lo que fue el escenario internacional al mes de julio. Luego vamos a describir los aspectos relevantes del escenario doméstico en el mes de agosto y finalizar con un breve resumen. En cuanto a la inflación regional y mundial, lo que podemos observar es que al mes de julio del año 25 fue el país de la Argentina el que registró mayores aumentos tanto en términos mensuales como a nivel interanual. Vemos que en términos mensuales su inflación fue 1,9 en aquel mes y en términos interanuales de 37,6. Para el caso paraguayo, en el mes de julio recordemos que la inflación mensual se había ubicado en 0,4%, habiendo estado explicado principalmente por algunos bienes alimenticios, así como algunos servicios estacionales, y también por el incremento en el precio de los combustibles que habíamos observado en aquel mes. Sin embargo, en términos interanuales, la inflación de Paraguay en ese caso se había ubicado en torno al 4,3%. En ambos casos, estas inflaciones estarían consideradas como en valores moderados y si nos fijamos estaría más o menos en el centro de la distribución de variaciones de las economías analizadas. En términos interanuales, al mes de julio, Brasil había presentado la tasa más elevada, mientras que en Perú se observó la menor variación porcentual, como se puede ver en pantalla. Y aquí lo que es interesante observar es también esta dinámica que se observa en las diferentes variaciones de inflación interanual para las distintas economías analizadas, ¿verdad? Esto refleja un poco también esta similitud en la metodología del cálculo y, por supuesto, la comparabilidad en cuanto a lo que tiene que ver con los valores de inflación en los diferentes países. Por supuesto, teniendo siempre en cuenta las particularidades de cada economía. Adicionalmente, observamos más detenidamente a los países de la región, particularmente aquellos que también están guiados por el esquema de metas de inflación. Y lo que podemos observar aquí es que la región presentó comportamientos mixtos en la inflación interanual del mes de julio. En el caso de Brasil y Colombia, estos fueron los países que presentaron las tasas más altas. E inclusive en el caso de Colombia vimos que la inflación total eh, mostró un ligero repunte en el mes de julio también, ¿verdad? Pasando a arrojar una tasa de 4,9%. Adicionalmente a esto, vemos también que países como Colombia y Brasil muestran todavía tasas de inflación interanual por encima de sus respectivas metas, a diferencia del caso paraguayo, cuya inflación se encuentra ya controlada hace cierto tiempo, mostrando tasas de variación interanual consistentemente por dentro de lo que sería el rango meta del Banco Central. En términos interanuales, de todas las economías analizadas en el mes de julio, volvemos a destacar el caso argentino y boliviano, que son los países que mostraron las mayores tasas de variación interanual en julio, así como el caso, bueno, en contraste, el caso chino, que fue la economía que mostró la menor variación interanual en ese mes. Recordemos también nuevamente el caso paraguayo, con una variación en aquel mes de 4,3%, ubicándose aproximadamente dentro de lo que sería el centro de la distribución de variaciones interanuales de estas economías. Pasando a observar otros factores externos también, analizamos un poco lo que sería el índice de precios de alimentos de la FAO y aquí lo que observamos es que según la FAO, en términos interanuales, el índice de alimentos mostró una variación interanual de 7,6%, como se puede ver en el gráfico. Adicionalmente a esto, lo que destacamos es que los aceites fueron los que mostraron la mayor variación positiva, con una variación de 23,6% al mes de julio siempre, seguido bueno, de lo que serían los lácteos, con una variación de 21,5%. En términos interanuales también destacamos las variaciones negativas que mostraron en este caso los cereales y el azúcar con tasas de variación de menos 3,8 y menos 13,5% respectivamente, y las carnes ubicándose a tasas similares a lo que sería
la inflación de alimentos en torno al 6% interanual, como se puede ver en el gráfico, ¿verdad? Esto refleja un poco también la dinámica de los precios externos y cómo, bueno, esto también tendría su impacto dentro de las inflaciones de las distintas economías que se analizan mes a mes. En términos mensuales, según este organismo, el índice de alimentos mostró una variación mensual del 1,6% en julio, la carne una variación del 1,2%, los lácteos y los cereales y el azúcar con variaciones negativas de menos 0,1, menos 0,8 y menos 0,2% respectivamente, y los aceites con un importante repunte con variación en torno al 7,1% mensual, según lo que indica este organismo. Continuando un poco también, analizando los demás factores externos a los cuales, bueno, solemos analizar regularmente, vemos que el caso del petróleo Brent, este commodity cotizó en agosto a $67,2 por barril, como se puede ver en el gráfico, mostrando un nuevo descenso de precios de $69,6 por barril en promedio el mes de julio. Bueno, en agosto esto se reduce ligeramente a $67,2 por barril. Esto representa una variación interanual de menos 14,8% a este mes, con datos preliminares al mes de agosto. En el caso del petróleo WTI, también observamos una ligera disminución en los precios, pasando de $67,2 por barril en julio a $64 por barril en agosto, y esto representa una variación interanual de menos 15,2%. Finalmente, también analizando un poco el caso de la cotización internacional de la soja, vemos que también se observó un ligero descenso en los precios, pasando de 371,6 dólares por tonelada a 368,9 dólares por tonelada. Y esto, bueno, representa en términos interanuales un incremento ligero de 2%. Continuando ahora sí, ya a lo que sería el escenario doméstico, empezamos publicando lo que sería el resultado de la inflación total al mes de agosto. Lo que se observa en este caso es que la inflación interanual en agosto se ubicó en 4,6%, como se puede ver en pantalla. Esta variación, como se puede observar, es superior al 4,3% que habíamos registrado en julio. Y lo que se puede observar también aquí es la trayectoria de lo que sería el índice de precios al consumidor, que muestra una trayectoria ascendente en los últimos años analizados. Y también siempre mencionamos que si consideramos los últimos 5 años, esta variación acumulada estaría superando el 30% en este caso, para lo que sería la totalidad de la canasta del IPC. Ahora bien, este 4,6% estaría explicado principalmente por estos subgrupos, los cuales se ven en pantalla. Vemos que en términos interanuales el incremento de los precios de la carne vacuna es bastante importante y representa de este 4,6%, el 1,5 puntos porcentuales de este 4,6 estaría explicado básicamente por los incrementos en el precio de la carne. Entonces, bueno, allí ya se puede reflejar la importancia que tuvo el incremento de estos precios para nuestra canasta de IPC. Adicionalmente, destacan también algunos rubros adicionales y subgrupos adicionales, como por ejemplo las comidas consumidas fuera del hogar, con variaciones interanuales también importantes, muy relacionadas también al incremento en los precios de los alimentos. También vemos incrementos en los precios de las carnes de aves, leche líquida, embutidos, panificados, frutas frescas, huevos, servicios de educación, entre otros servicios también, que estarían explicando en mayor medida este 4,6% interanual que estaríamos observando en este mes de agosto. Estos incrementos que se vieron allí en pantalla también, hay que decir, estuvieron ligeramente compensados por las disminuciones en los precios en términos interanuales siempre, que observamos en estos subgrupos que están aquí abajo, ¿verdad? Algunos de ellos, bueno, relacionados con el tipo de cambio y otros, bueno, relacionados también con la dinámica externa, como el caso de los combustibles, y habiendo visto la reducción en los precios del crudo, bueno, esto también tuvo
su efecto en lo que serían los precios locales de los combustibles. Por lo cual, bueno, en promedio, la canasta arrojó esta variación de 4,6% interanual en el mes de referencia. Pasando ahora bien a lo que sería el resultado mensual, lo que podemos observar es que en agosto la inflación total mensual fue del 0,1%. Esta tasa estaría por debajo del 0,4% observado en julio, pero por encima del menos 0,2% observado en agosto del año pasado. En términos acumulados, la inflación total estaría arrojando una tasa de 3,4% y en términos interanuales la variación es de 4,6%, como ya se dijo anteriormente, superior al 4,3% observado en el mes de julio. Los principales rubros, o los rubros, mejor dicho, que presentaron las mayores variaciones de precio en el mes de agosto, puntualmente son los que se muestran en pantalla. Aquí se pueden observar diversos productos frutihortícolas y alimenticios, así como también algunos cortes de carne vacuna, de pollo, entre otros productos que estarían explicando esta tasa de variación mensual en forma importante. También observamos que estos incrementos se vieron moderadamente compensados por estas reducciones que se ven en pantalla también, observadas en los diversos rubros de la canasta, también algunos productos alimenticios se destacan allí y particularmente lo que podemos observar también es algunas disminuciones en productos durables de origen importado, muy en relación con lo que ocurrió con el tipo de cambio, así como también reducciones en los precios de los combustibles, los cuales, bueno, estuvimos observando en agosto esta reducción en los principales combustibles del mercado local. Al observar la trayectoria temporal de lo que serían las variaciones mensuales de la inflación total, observamos que si excluimos los meses afectados por la pandemia de la COVID, vemos que los meses de agosto típicamente tienden a ser meses con inflaciones moderadas, ¿verdad? Y este año no es la excepción, ¿verdad? Al observar una variación mensual de 0,1% como se pudo observar anteriormente. Pasando un poco a la inflación núcleo, vemos que esta inflación registró una tasa mensual de 0,3%. Recordemos que la inflación núcleo sería aquella inflación que intenta reflejar un poco la trayectoria del componente tendencial de la inflación. Y vemos que este resultado estuvo por encima de lo que sería la inflación total en 0,3, como decimos acá, la total en 0,1, y también por encima de lo observado en julio de 0,1%, como se puede observar en pantalla. En términos acumulados, la inflación núcleo arroja una tasa de 2,8% y en términos interanuales esta tasa estaría en torno al 4%, similar a la tasa observada en julio. Al observar también la trayectoria de la inflación núcleo, vemos que esta muestra mucha menor volatilidad que la inflación total, debido principalmente a que pretende demostrar la trayectoria del componente tendencial de la inflación. Y pasando al resultado de la inflación subyacente, recordemos que este indicador es aquel que excluye de la canasta del IPC a los componentes más considerados como más volátiles, particularmente las frutas y verduras, y observamos que este indicador arrojó una tasa de variación del 0%, inferior al 0,2% observado en julio y también al 0,2% observado en agosto del año pasado. De aquí ya se puede inferir la importante influencia que tuvieron los componentes volátiles, particularmente frutas y verduras, dentro de lo que sería la inflación total. Adicionalmente, vemos que en términos acumulados, la inflación subyacente arroja una tasa de variación de 2,8%, y en términos interanuales, esta tasa estaría en torno al 4,7%, inferior al 5% observado en julio, y también, pero digamos superior al 4,3% observado en agosto del año pasado. También la trayectoria de la inflación subyacente, al excluir los componentes volátiles de la canasta, se muestra ligeramente menos volátil que la inflación total, mostrando, bueno, también variaciones moderadas en los meses de agosto, excluyendo los meses afectados por la pandemia. Los años, mejor dicho, afectados por la pandemia. Bueno, pasando un poco a describir más desagregadamente lo que ocurrió con la inflación total, vemos que la inflación
En bienes, servicios y rentas se estuvo comportando de forma heterogénea, empezando por los alimentos, los cuales mostraron una variación importante de 0,9% en el mes de agosto. Hay que decir aquí que en lo que respecta a los bienes alimenticios, básicamente destacan los productos frutícolas con una tasa de variación de 2,6% mensual en agosto. Vamos a también mostrar cuáles fueron algunos de los incrementos puntuales e importantes dentro de este sector, dentro de este segmento. Pero particularmente para los bienes alimenticios sin frutas y verduras, lo que se puede destacar son los incrementos observados en algunos quesos, huevos, café, té, cocido, así como también carnes, principalmente carne vacuna y también carne de pollo. En cuanto a los otros bienes, vemos que estos arrojan una variación mensual de menos 0,9%, y hay que decir que en los otros bienes se ubica principalmente lo que sería los combustibles, ¿verdad? Las naftas y el gasoil, así como también los productos durables de origen importado que relacionados al comportamiento del tipo de cambio de los últimos meses mostraron también una moderación en sus precios. Pasando un poco a lo que serían los servicios, vemos que esta agrupación arrojó una variación de 0,3% en términos mensuales, y aquí destacamos que pudimos verificar incrementos de precios en comidas y bebidas consumidas fuera del hogar. Esto está muy relacionado con el incremento en los precios de los alimentos, por supuesto, así como también en servicios domésticos, servicios de cuidado de higiene personal, renovación de pasaportes, servicio de televisión, servicio de alojamiento, entre otros servicios, así como también servicios de salud. En cuanto a los alquileres, bueno, estos mostraron una ligera moderación en el último mes, y finalmente el promedio de servicios termina siendo de 0,3% mensual. Bueno, todos estos efectos básicamente se estuvieron compensando entre sí hasta arrojar una variación de 0,1% mensual en el mes de agosto, y como ya se mencionó, de 4,6% en términos interanuales. Pasando un poco también a describir un poco mejor lo que ocurrió en el entorno interno, mostramos que en términos interanuales, como ya se observó, la inflación total y la inflación núcleo se ubicaron en 4,6 y 4% respectivamente, y vemos las trayectorias de estos dos indicadores, ¿verdad? Mostrando que la inflación núcleo pretende mostrar lo que ocurre con la tendencia de la inflación, por eso muestra variaciones y oscilaciones menos volátiles que la total. En el caso de la total, el 4,6% que observamos en términos interanuales estuvo explicado, como se puede observar aquí, por una fuerte e importante incidencia de los alimentos sin frutas y verduras. Y recordemos que dentro de los alimentos sin frutas y verduras se destaca con mucha fuerza y con mucha importancia el caso de la carne vacuna. La carne vacuna por sí sola tiene una incidencia de 1,5 puntos porcentuales de este 4,6. Es decir, que es un componente que explica de forma importante lo que ocurre con la dinámica inflacionaria en términos interanuales. Así también observamos que el IPC SAE de servicios, es decir, sin considerar alimento y energía, estaría incidiendo en 1,4 puntos porcentuales, seguido también por lo que ocurre con el IPC SAE bienes, con una incidencia de 0,7 puntos porcentuales. Y finalmente, las frutas y verduras inciden en términos interanuales en 0,1 puntos porcentuales, debido, bueno, a la comparación que se hace en términos interanuales con el mismo periodo del año anterior, en donde los precios de las frutas y verduras también se ubicaban en niveles elevados. Y finalmente, la energía continúa mostrando una incidencia negativa en 0,1 punto porcentual aproximadamente. Al observar las distintas medidas de inflación, observamos que la total, como ya dijimos, se ubica en 4,6%, la subyacente en 4,7%, la inflación de bienes libres sin frutas y verduras, es decir, excluyendo a los servicios tarifados, estaría ubicándose en 5%, y la subyacente X1, que al excluir, además de frutas y verduras, excluye también los servicios tarifados y los combustibles. Entonces, al excluir los combustibles que tienen una incidencia negativa, entonces esta inflación muestra una tasa de variación más alta en términos interanuales de 5,6%.
Eh, y sin embargo observamos que si excluimos del IPC a todos los componentes de alimentación y energía, que es lo que nos muestra el IPC-SAE, vemos que la inflación de este indicador estaría muy por debajo de la total, en torno al 3,4% en términos interanuales. En términos interanuales también vemos que en agosto los alimentos se aceleraron principalmente por lo que ocurrió con las carnes, no solamente la carne vacuna, sino también las carnes de pollo, mientras que los combustibles registraron una tasa de variación negativa, por lo que se observó en el mes, que ya dijimos, ¿verdad? Una disminución en los precios de los principales combustibles, naftas y gasoil, los cuales, bueno, influyeron en el resultado de la inflación total. En términos mensuales, sí observamos que la historia es un poco distinta, en el sentido de que el resultado de 0,1% observado puntualmente para el mes de agosto estuvo principalmente influenciado por lo que ocurrió con los precios de las frutas y verduras. Las frutas y verduras tuvieron una incidencia de 0,1 punto porcentual, es decir, estaría explicando gran parte de lo que ocurrió con la inflación total. Seguido también de otros componentes como el IPC SAE Servicios, que también estaría influyendo positivamente dentro de este resultado. No obstante, los productos de la energía y también los productos de los bienes, recordemos que en bienes se encuentran los bienes durables de origen importado, estuvieron influyendo con una incidencia a la baja, compensando de ese modo el incremento que observamos en los demás rubros de la canasta. Y puntualmente al incremento de las frutas y verduras, lo que observamos fue que en el mes de agosto se observó nuevamente un repunte en estos productos, ¿verdad? Y estos repuntes observados en productos puntuales de la canasta frutícola tuvieron su incidencia de una forma importante en los alimentos y también sobre el IPC general, ¿verdad? Lo que observamos en este gráfico de la izquierda sería el índice de precios de las frutas y verduras. Y lo que observamos aquí es en estos últimos meses este nuevo repunte que ya estamos observando por segunda vez en el año, luego de haber observado el mismo repunte hacia inicios de este año. Y en términos interanuales, bueno, si bien esta tasa se ubica en 1,2%, recordemos que estaríamos comparando a niveles de precios también bastante importantes al mes de agosto del año pasado. Lo que se observa y se distingue del caso del año anterior es que en el año anterior estábamos a esta altura del año observando una reducción en los niveles de precios de frutas y verduras. Sin embargo, este año lo que observamos es un nuevo repunte en esta época del año, lo cual estaría, digamos, en contraposición con lo que uno estima que sería el periodo de mayor producción para este tipo de productos, que sería más o menos en torno a estos meses y un poquito más los meses siguientes. Entonces, también en el gráfico de la derecha lo que observamos es que si comparamos los niveles de precio actuales con aquel mínimo local que habíamos observado en noviembre del año anterior, vemos que las variaciones acumuladas al mes de agosto son bastante importantes, ¿verdad? En ese sentido, las frutas y verduras en promedio estarían arrojando una variación del 22,8% acumulado respecto a ese periodo de finales del año anterior. Y si observamos puntualmente lo que ocurre con el locote y el tomate, vemos que estas variaciones son las más dramáticas. En el caso del locote, 237,5%, el caso del tomate, 95,5%. Pero también observamos incrementos importantes en otros rubros como la mandioca, el repollo, la lechuga, etcétera, los cuales estarían afectando directamente a esta canasta frutihortícola y también a lo que sería el índice de precios de alimentos y al índice de precios general. Y con respecto a estos incrementos, lo que podemos decir es que, bueno, hemos observado que aún persisten ciertas restricciones a la importación establecidas por el MAC, los cuales, bueno, estarían limitando la oferta disponible en el mercado interno de estos productos. Por lo que entendemos, esta menor disponibilidad de productos frutihortícolas en el mercado local es lo que estaría generando estas presiones alcistas sobre los precios. Y bueno, esto también se acentúa si es que tenemos en cuenta la dependencia estacional que tenemos para el consumo de estos productos y la insuficiencia también en muchos casos de la producción local para poder satisfacer a la demanda.
Finalmente, esto sería lo que estamos observando con este tipo de productos y de nuevo recalcar la incidencia importante que estos tienen sobre el índice de los alimentos particularmente. En cuanto a las carnes, lo que observamos es que en el mes de agosto puntualmente se observaron incrementos de precios en la mayoría de los cortes incluidos en la canasta, ¿verdad? Promediando una variación mensual de 0,6%, ya por sobre las variaciones que habíamos observado en meses anteriores. Y aquí cabe destacar que lo que nos mencionaron los distintos agentes del sector con los que pudimos conversar es que este incremento en los precios se debió también a una menor oferta en el mercado local, explicado principalmente por una disminución en el ritmo de faenamiento, observado, bueno, puntualmente en el mes de agosto. Adicionalmente a este factor, bueno, ya sabemos que también son factores externos los que estarían explicando el comportamiento de la carne vacuna, al observarse también un incremento ya sostenido en los últimos meses de la demanda internacional por este producto, así como también su consecuente incremento en los valores unitarios de este producto, ¿verdad? Y por supuesto la apertura de mayores mercados y la ganancia de mercados en el caso de la carne vacuna paraguaya. Esto, bueno, estaría impulsando también al alza los precios, y también a esto se le suma el hecho de que también los precios de ganado en pie observados en distintas mediciones también realizadas por el Banco Central, así como por otras instituciones, se observa también un incremento de precios del ganado, por lo cual todos estos factores en conjunto son los que explican esta variación mensual del 0,6% en agosto, y de forma más importante, esta variación interanual tan importante del 23,7% observada también en el mismo mes. En cuanto a los distintos cortes de otros tipos de carne, lo que observamos fue que tanto la carne de aves como la carne de cerdo mostraron subas de precios en el mes de agosto, como se observa en pantalla. Para la carne de aves, en promedio, la variación mensual fue de 2,8%, y para la carne de cerdo la variación fue de 0,1%. Y hay que mencionar aquí que tanto carne de aves como carne de cerdo y puntualmente carne de aves son considerados como los sustitutos principales para la carne vacuna, por lo cual también vemos un efecto sustitución allí de demanda en los consumidores, los cuales van optando por aquellas opciones que puedan sustituir a su consumo de carne vacuna, y esto, bueno, por el incremento de la demanda, consecuentemente también se da un incremento en los precios de estos cortes. En términos interanuales vemos la variación de la carne de ave en torno al 8,9%, y para el caso de la carne de cerdo en torno al 10,9%. Y finalmente también destacamos en el mes de agosto principalmente lo ocurrido con el precio de los combustibles, y vemos que la reducción en los combustibles se dio de forma transversal a todos los rubros de esta agrupación, ¿verdad? Destacando, bueno, principalmente la disminución en términos porcentuales del gasoil común, seguido por lo que ocurrió también con la nafta común, la nafta super, el gasoil aditivado y también el gas de uso doméstico. Todos estos productos mostraron disminuciones de precio en agosto, y en promedio arrojaron una variación de menos 2,7% en el mismo mes. En términos interanuales vemos que la variación es de menos 1,7%, y esto estaría un poco también compensando esos incrementos que vimos anteriormente dentro de lo que sería la canasta del IPC total. Ya para ir finalizando, observamos brevemente la proporción de variaciones positivas en la inflación, y destacamos que en el mes de agosto el 43,9% de los productos de la canasta mostraron incrementos de precios. Este porcentaje estaría en torno a lo que sería el promedio histórico para el mes de agosto, en torno al, bueno, también 43,9%, pero se estaría ubicando por debajo del promedio histórico total de 44,8%, como se puede ver en pantalla. Finalmente, mostramos un breve resumen de lo observado hasta el momento, y volvemos a mencionar que la inflación total interanual de agosto aumentó respecto a los resultados de julio. En julio se había ubicado en 4,3% y en agosto se ubica en 4,6%. También vimos que la inflación núcleo interanual se mantuvo en 4% respecto a lo observado, bueno, en julio, ¿verdad? En agosto también se mantuvo en 4%. Y la inflación total mensual para el caso del mes de agosto
sí estuvo por debajo de lo observado en julio, ubicándose en 0,1%. Así también vemos que la inflación núcleo mensual estuvo por encima de lo observado en julio, en torno al 0,3%. También destacamos que en agosto habíamos observado subas de precios en alimentos, carne vacuna y servicios en los porcentajes mostrados en pantalla. Alimentos con una variación de 0,9%, carne vacuna puntualmente dentro de la canasta alimenticia con una variación importante de 0,6% y los servicios y renta también del 0,3%. También habíamos destacado las reducciones en algunos segmentos, como los bienes durables, principalmente de origen importado, que tuvieron su incidencia dentro de este resultado, explicado principalmente por lo ocurrido con el tipo de cambio, y vemos una variación negativa de 1,5% para los durables. En el caso de los combustibles, también una variación negativa del 2,7%. También se observaron incrementos en las agrupaciones de muebles y artículos para el hogar, recreación y cultura, restaurantes y hoteles, principalmente explicados también por lo que ocurrió con los servicios de alimentación fuera del hogar, muy relacionado al incremento en los precios de los alimentos, y bienes y servicios diversos también con una variación positiva puntual en el mes de agosto. También destacamos en este mes particular que la inflación interanual de alimentos sin frutas y verduras fue superior a la de julio, ubicándose en 10,1%, por sobre el 9,4% observado en julio. Y también habíamos mostrado también la fuerte incidencia que tuvo el componente frutihortícola principalmente dentro de los alimentos en este mes en particular. Y finalmente, la proporción de variaciones positivas de la canasta registró una disminución respecto a julio y se ubicó por debajo del promedio histórico total en 43,9%, como vimos recientemente. Resumiendo un poco lo que ocurrió en el entorno externo, habíamos visto una disminución en términos interanuales de los precios del petróleo Brent y del petróleo WTI, así como un incremento en los precios de los alimentos según la FAO, destacando el precio de los aceites, según lo que menciona este organismo. Y al observar a las distintas economías analizadas al mes de julio, habíamos destacado los fuertes incrementos de precios en los países de Argentina y Bolivia, así como también destacar el caso paraguayo, que se ubicaba aproximadamente en el centro de la distribución de variaciones, con tasas relativamente moderadas al compararlas con otras economías. Hasta aquí la presentación y muchas gracias por su atención.